Homilía para la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Queridos hermanos, es difícil para el sacerdote hablar de Nuestra Santísima Madre y de nuestros misterios, porque uno sabe que es indigno y además incapaz de hacerle justicia a esta hermosa obra de arte, esta hermosa obra de la gracia y de santidad que la Santísima Trinidad hizo en la Madre de Dios. Uno de los argumentos que los protestantes nos suelen echar en cara acerca de la devoción a la Santísima Virgen María. Dicen ellos que, siendo devotos a la Virgen, le quitamos a nuestro Señor, que por ponerle atención a la Virgen no estamos poniendo la atención a nuestro Señor, por orar hacia ella no oramos a Dios, pero eso no es cierto en absoluto. De hecho, lo contrario es la verdad, que es a través de la devoción a la Santísima Virgen. Es a través de la devoción a Nuestra Señora, la Madre de Dios, que conocemos a Dios mucho mejor. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas lo que digo. Si te presento yo a alguien y te digo, este es el mejor artista del mundo, esta persona que te estoy presentando aquí, fulano de tal, es el mejor pintor, el mejor escultor que tú hayas visto jamás. Te lo presento, lo conoces, sabes su nombre, pero nunca has visto sus obras de arte. Nunca has visto lo que pinta, nunca has visto lo que sus esculturas. ¿Podrías decir que realmente lo conoces? ¿Podrías decir que sabes su valor, que sabes realmente la calidad, sus talentos que tiene como artista? ¿Podrías hacerte una justa idea de eso si nunca has visto sus obras de arte? Claro que no. Y no es cierto que cuando tú vieras las obras de arte, lo conocerías mucho mejor que lo que hubieras conocido nada más de vista, viendo sus sentimientos, viendo la delicadeza tal vez de sus pinturas, viendo las emociones que está queriendo poner en esas obras de arte, viendo la idea que está queriendo pasar a través de esa obra de arte. Tú conoces más y mejor y más íntimamente a ese artista que si no hubieras visto nunca esa obra de arte. Bueno, lo mismo pasa con nuestro Señor, con Dios y con la Santísima Virgen María. Solamente viendo al trabajo de Dios, a sus obras de arte, y especialmente a la mayor obra de arte que Él hizo, que es la Santísima Virgen, podemos conocerlo a Él. Para poner otro ejemplo de la naturaleza, no sé si tú sabías que la luz es invisible. La luz es de hecho extremadamente pura y hermosa, pero nosotros los mortales no la podemos ver a menos que se esté reflejando en otra cosa. De tal modo que si tuviéramos, por ejemplo, un lugar en donde no hubiera absolutamente nada, y pusieras luz ahí, no la podrías ver tú, a menos que hubiera otra cosa en la cual se refleje la luz. Algo así pasa con Dios, que es puramente espiritual, que es lleno de perfecciones, que es infinito, pero que su perfección, verdaderamente su hermosura, nosotros, pobres mortales, no la podemos ver sino a través de la reflexión que se hace en las criaturas. Y así la Santísima Virgen es como un hermoso diamante, un hermoso prisma en el que llega la luz de Dios y nos muestra por estas diferentes facetas, todas estas cosas, virtudes, todas las maravillas de su vida, nos muestra la idea, las emociones, la forma de ser, digámoslo así, de Dios en ese diamante purísimo que es la Virgen María. El día de hoy, pues, que vemos a Nuestra Señora ascender a los cielos, el día de hoy que vemos este diamante llegar a su perfección, el día de hoy que la vemos consumada, sellada como un jardín, puesta en los palacios de Dios, establecida en el trono que está sobre todos los tronos. El día de hoy, mis queridos hermanos, veamos estas diferentes facetas en la Virgen María, para que a través de estas facetas, de estas diferentes caras, podamos ver también las perfecciones de Dios. Mira primero en ella la generosidad de la Santísima Trinidad, en cómo Dios nos recompensa infinitamente lo que le damos, siendo así que lo que le dimos fue muy poco. Y lo vemos en la misma Virgen María. La Virgen María le da a Cristo un cuerpo mortal, pero Cristo le da a cambio un cuerpo inmortal y glorioso el día de hoy. La Virgen María se dio a sí misma, a Cristo, siendo ella pura criatura. Cristo a cambio le da a sí mismo, que es Dios y hombre verdadero, y se da para siempre. Nuestra Virgen María puso a nuestro Señor en el pesebre, en un portal, era lo mejor que ella tenía.
Nuestro Señor a cambio la pone en el trono de los cielos, junto a Él. La Virgen María le dio a Cristo 33 años mientras estuvo en vida y algunos años más que vivió ya después. Cristo a cambio le da una eternidad de felicidad. Nuestra Señora estuvo al pie de la cruz, de pie, acompañando a su Hijo en su muerte. Ahora Cristo la sienta a su lado, a la derecha del Padre. ¿Ves pues ahí cómo por los pocos beneficios, pequeños beneficios que le damos a Dios, y en el caso de la Virgen eran grandísimos comparados con los nuestros, pero Dios aún así nos da un premio que es muchísimo mayor que lo que nosotros le hemos dado? La Virgen María misma lo dijo: mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Vemos ahora otra cara del diamante, cómo Dios se complace tanto en la pureza y la virginidad. Y lo vemos también en este diamante de la Virgen María. Lo vemos en que Dios quiso que naciera sin pecado, inmaculada, desde el primer instante de su concepción. Lo vemos en que Dios le inspiró que fuera llevada al templo y que allí se conservara, sin contaminarse con el mundo, hasta el tiempo de su matrimonio. Lo vemos en que Dios le dio a ella por esposo al hombre más puro, más casto, más respetuoso de todos, San José. Y lo vemos también en que Dios amó tanto la pureza y la virginidad de la Santísima Virgen, que hizo un milagro para preservar la integridad de su cuerpo a través de toda su vida. La misma Virgen María nos enseñó esta mirada, esta cara de su diamante, de su hermosa alma, cuando nos dijo estas palabras, las dijo al ángel: no conozco a hombre. Es decir, tenían hecho un voto de virginidad. Vemos ahora otra faceta aún de este diamante, queridos hermanos. Lo vemos en esta cara de la Virgen, que es su humildad. Y allí vemos el amor que Dios tiene por la humildad. ¿Por qué? Porque ella pudo haber nacido en un palacio y no fue así. Ella pudo haber nacido como reina desde un principio, no fue así. Pudo Dios ordenar las cosas de tal manera que la Virgen María fuera notada por todos, que saliera a relucir entre toda la multitud, fuera por su sabiduría, o por su belleza, o por su santidad. Pero no fue así. En lugar de eso, Dios ordena que ella se esconda toda su vida, que permanezca más bien ignorada. Antes de ser la madre de Dios cuando era joven, ella sola se descalifica, ella sola se pone lejos y dice: yo no soy digna de ser madre de Dios, quiero ser tan solo su esclava. Y después, cuando Dios la invita a ser madre de Dios y se lo pide, su respuesta de ella no es gloriarse o pensar mucho de sí misma, sino una respuesta de humildad. Y aquí la esclava del Señor. ¿Y qué hace cuando oye las primeras noticias de que Isabel, su prima, estaba embarazada? Va y la sirve como esclava. Y hay un punto más muy hermoso. Acordémonos de esta es la primera vez que nuestro Señor y la Virgen María hablan en público. Y es en las bodas de Caná. Y uno se imaginaría que allí nuestro Señor la va a honrar, que le va a decir grandes cosas, que le va a llamar Reina del Cielo, Madre de Dios, algo así. Pero en lugar de eso, en esta primera vez que hablan en público, y las mujeres pueden imaginarse cómo se sentiría esto, nuestro Señor la humilla, con amor y con respeto, pero como buen superior, como buen sacerdote, le dice algo que la hace ejercitarse en la humildad. La Virgen María le dice: hijo, no tienen vino, pidiendo un milagro, y nuestro Señor le hace ejercitar la humildad. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? De nuevo lo dice con mucho respeto y con mucho amor. ¿Pero por qué hizo Cristo esto? Para que viéramos la heroica humildad, la perfectísima humildad de la Santísima Virgen María, y cuánto se complace Dios en ella. Porque la Virgen María allí hace un milagrazo enorme. Por un lado, ejercita una humildad tremenda. Y por el otro lado, aún en esa humildad y humillación, digámoslo así, tiene grandísima confianza en su Hijo. Porque su reacción, ¿cuál es? Recibe la humillación, la humildad, de nuevo que vino con todo respeto y con todo amor de nuestro Señor, pero la recibe y dice: haced lo que Él os diga. Como si la Virgen María dijera: hijo, tienes razón, tú sabes mejor que yo
cuál es la hora, cuál es el tiempo. Yo me someto enteramente a ti. Ustedes y yo, todos, hacemos lo que Él nos diga. Qué hermosa la humildad de Nuestra Señora. Y vemos ahí cómo se complace Dios en ellos. San Bernardo lo dijo con palabras muy fuertes. Dijo, si la Virgen María hubiera sido la más pura de todas las criaturas, pero hubiera sido al mismo tiempo soberbia, Dios no se habría complacido en ella. Esta cara del diamante, Nuestra Señora misma lo dice cuando dice, porque ha visto la humildad de su sierva. Y como ya dijimos, se llamaba ella misma, he aquí la esclava del Señor. Veamos, queridos hermanos, 3 caras más del diamante. La otra cara del diamante que vemos es la grandísima misericordia de Dios, que se ve a través de la Santísima Virgen María. ¿En qué momento ves esto? Cuando los hombres, en la pasión de Cristo, rechazan al Mesías, rechazan al Salvador. Mira que Dios nos está mandando a alguien que nos enseñe la verdad. Dios nos está mandando a alguien que pague por nuestros pecados. Dios nos está mandando a alguien que nos lleve al Padre, y la respuesta de la humanidad es tomarlo, escupirle en la cara, coronarlo de espinas, flagelarlo y matarlo en la cruz. Y aquí, queridos hermanos, no debemos de olvidar, es como si la humanidad hubiera cerrado las puertas de la misericordia. Dios nos dice, aquí está el perdón, y nosotros decimos, no lo quiero, cerramos la puerta. Y cuando Cristo está en la cruz, con todo derecho, Dios podría haber dicho, se van todos al infierno, aquí se causa la muerte de todo el género humano, todos mueren, se acaba el mundo, todos van al infierno. Eso hubiera sido la respuesta justa. Pero ves la misericordia de Dios. ¿Y sabes dónde la ves? En la Santísima Virgen. Porque ¿qué pasa cuando pasa todo esto y Cristo está a punto de morir? Cuando cerramos la puerta de la misericordia, Dios nos abre una puerta más. La puerta de la intercesión de la Santísima Virgen. Cuando nos hemos hecho indignos de la misericordia de Dios, Dios nos abre otra puerta para que acudamos entonces a la misericordia de la Virgen María. Y lo vemos en estas palabras, cuando desde la cruz Cristo dice, Madre, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Me han rechazado a mí, pero abro esta puerta de misericordia por donde pueden aún entrar a mi corazón. Hay otra cara aún del diamante, queridos hermanos. Vemos en la Santísima Virgen, como no lo podríamos ver en ningún otro lado, vemos el amor de Cristo por la cruz y cómo quiere que todos sus seguidores lleguen a Él por la cruz y no otro camino. Y solo lo ves en la Virgen, porque si en ella, que no hubo pecado, fue necesario que ella también se ejercitara en actos de penitencia. Si ella, que no tenía malas inclinaciones como nosotros, también tuvo que sufrir penurias y asperezas, seguir a su Hijo a través de Egipto, ser pobre con Él toda la vida, seguirlo en las dificultades del Evangelio, seguirlo incluso hasta la cruz y en todos los actos de su pasión, sufriendo tremendamente con Él, si ella también lo tuvo que hacer, a través de este diamante que es la Virgen María, Dios nos muestra que para nosotros también el único camino, el verdadero camino, es el de la cruz. Y lo vemos también en las palabras que se le dijeron a ella. Y a tu corazón una espada lo traspasará. Es decir, tu vida también tú sufrirás. Tú también llevarás el camino de la cruz. Palabras que le dijo el profeta a la Santísima Virgen. Quiero terminar, querido hermano, con la última cara del diamante. Hay muchas más, pero es la última que vamos a hablar hoy. Y es la obediencia de la Virgen María, a través de la cual vemos el amor de Dios a la obediencia. La Virgen María fue obediente desde el principio de su vida a todas las providencias de Dios, a todas las órdenes de su esposo, a cualquier cosa que sus superiores legítimamente le mandaran. Fue obediente cuando le dijeron que se casara, a pesar de que ella no quería casarse. Fue obediente cuando le dijeron que fuera, cuando le propuso el ángel que fuera madre de Dios, y obedeció. Fue obediente cuando, siguiendo la ley de Dios, vino a ofrecer la ofrenda en el templo del pecado, aunque ella no tenía pecado, y la purificación de su hijo, de su vientre, aunque ella no necesitaba purificación, y la ofrenda de su hijo.
Fue obediente también cuando tuvo que traer a su hijo a los 13 años al templo. Fue obediente cuando se le dijo que fuera a una tierra pagana, Egipto, a vivir allí por muchos años. Y fue obediente cuando, volviendo de Egipto, en lugar de tener que ir a Jerusalén, que era la ciudad de sus ancestros, donde su familia estaba, le mandaron que se fuera a Nazaret, a un lugar que era casi pagano, lleno de errores, lleno de gente con supersticiones. Pero fue obediente sobre todo en dos momentos. Cuando su hijo le dijo: madre, debo ir a predicar el evangelio, y ella lo deja ir. Y cuando su hijo es llevado a la cruz a ser sacrificado, y ella lo sigue y obediente se somete a la voluntad de Dios. De Jesucristo se dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, nos dice San Pablo en la Biblia. De la Virgen María podríamos decir lo mismo, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No de ella, sino más doloroso aún quizás para ella, de su Hijo. Fue obediente hasta la muerte y el sacrificio de su propio Hijo. Y allí ves la gran obediencia que tuvo la Virgen María, y ves cuánto se complace Dios en esta obediencia, en que cuando alguien alabó a la Virgen María enfrente de nuestro Señor, ya en su ministerio, una mujer se levantó diciendo: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y nuestro Señor inmediatamente la corrige. Inmediatamente dice: no, esa no es la razón por la que mi madre es bienaventurada. No quiero que atribuyas a eso la bienaventuranza de mi madre. No es justo, porque la razón de su bienaventuranza es su obediencia. Y por eso inmediatamente corrige y dice: no, bienaventurados más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican, entre los cuales la principal es mi madre. Esas son palabras que añado yo, pero que obviamente se entienden en lo que nuestro Señor dice. Hoy ves, querido hermano, pues todas estas facetas de la Virgen, y a través de estas facetas que hemos visto, conoces mejor a Dios, lo que Dios pide de ti y lo que Dios rechaza. Vemos hoy este diamante terminarse, esta obra de arte completarse, ser sellada y ser establecida en los cielos. Y ahora la Santísima y Hermosísima Virgen, Madre de Dios, es más nunca que santa, que nunca lo fue en la tierra, ahora lo es en los cielos, mucho más amorosa de lo que fue en la tierra, ahora lo es en los cielos, y mucho más poderosa que fue en la tierra, es ahora en los cielos. Para nosotros, queridos hermanos, hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. La primera, no te dé pena y nunca escuches lo que dicen los protestantes, sino más bien contempla este hermoso diamante que es la Virgen María, contempla todos sus lados, y a través de esa vida, de esa contemplación de sus actos, de sus palabras, de sus virtudes, aprende a conocer a Dios mismo. A través de este diamante, mira la luz, que es Dios mismo, que brilla en la Santísima Virgen María. Y habiendo visto esto, tú mismo conviértete en un diamante para Dios en imitación de la Santísima Virgen María. Imítala en sus virtudes, entrégate a Dios como ella se entregó, sé humilde como ella lo fue, sé pobre y obediente como ella lo fue, practica como ella las virtudes de la pureza y de la virginidad, y está dispuesto a tomar tu cruz como ella lo hizo, hasta el punto de sacrificar incluso aquello que sea lo más querido para ti. En pocas palabras, imita a la Santísima Virgen en esta vida diciendo como ella: he aquí el esclavo o la esclava del Señor. Para que el día de tu muerte y después puedas decir también con ella: de aquí en adelante me llamarán dichosa todas las generaciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.